Bueno, bienvenidos al curso de gramática latina. Hoy vamos con el cuarto caso, que sería el dativo. Ya nosotros hemos visto el nominativo, que sería el sujeto, el vocativo, que sería la apelación o el llamado, el genitivo, que podríamos decir que es como el posesivo, ¿no? El adjunto abdominal, podríamos traducirlo con la preposición de, ¿no? Y ahora el dativo. Fíjense bien, el dativo es lo que nosotros llamaríamos en español el complemento indirecto. Pero em, vamos a profundizar un poco más en este concepto y voy a hablar de los verbos y qué exige el verbo y qué no exige el verbo. Porque dependiendo del tipo de verbo va a exigir un complemento, sea el directo o indirecto, o simplemente no exige ningún verbo o puede exigir ambos, directo e indirecto. Entonces, aquí esta va a ser una clase un poco más extensa para explicar todos esos detalles y por fin explicar qué es el dativo. Pero de manera más directa, el, el dativo o el caso dativo va a referirse al objeto indirecto en español, ¿sí? Entonces, fíjense bien, em, una persona que no entienda o nunca, mejor dicho, vamos a leerlo como está aquí ya, ¿no? Un estudiante jamás podrá entender qué es el caso dativo en latín si no tiene una comprensión clara de lo que es objeto indirecto en español, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Para lograr un entendimiento completo del tema, aquí se expondrá un punto importante de la gramática española que es fundamental para comprender tanto el dativo como el acusativo. Entonces, esta clase de alguna manera va a funcionar para estos dos tiempos, el dativo y el acusativo, porque el acusativo, que lo vamos a ver más adelante, correspondería al complemento directo y el dativo al complemento indirecto, ¿sí? Entonces, vamos a continuar aquí. Sabemos ya que es un verbo, ¿sí? Eso lo explicamos allá en la clase del nominativo, eh, donde vimos que toda acción tiene una causa, es decir, un sujeto o un agente. O sea, quien hace la acción es el nominativo, el sujeto, y esa acción es el verbo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Pedro escribió una carta. Atribuimos la causa a Pedro, pero también la acción de escribir que produjo un efecto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿cuál fue el resultado de esa acción que realizó Pedro? Es decir, ¿qué escribió Pedro? Una carta. ¿Sí lo ven? Entonces, hubo esa acción produjo un efecto. Entonces, tenemos el caso nominativo, que sería el sujeto Pedro, después tendríamos el verbo y después tendríamos una carta. ¿Sí? Entonces, hay algunos verbos que exigen algo más. O sea, si yo digo que Pedro escribió, bueno, ¿qué escribió? ¿No? Una palabra, una carta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese efecto. En este caso, esa carta vendría siendo el acusativo, ¿sí? Vamos a suponer que Pedro le escribió una carta a María. Ese a María sería el dativo, ¿sí? Pero vamos por partes, vamos por partes. Vamos a continuar aquí. Entonces, hay verbos como el verbo escribir que tienen un efecto y, ¿no? Producen algo más, que en este caso sería la carta. Sin embargo, al observar otros verbos, notamos que la acción que expresa no produce, ¿sí? Como en el ejemplo anterior, no produce ningún efecto. Entonces, fíjense bien, produce un efecto, pero vamos a decirlo así,
la propia acción ya es el efecto. Entonces, si yo tengo la siguiente frase, el pájaro voló. Ahí nosotros no preguntamos qué voló el pájaro, ¿no? Simplemente, eso significa que la acción queda completamente en el sujeto del verbo, sin producir ningún resultado más allá de la acción. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué existe esa diferencia entre ambos verbos? La razón es la siguiente. En el primer caso, usamos un verbo con lo que nosotros llamamos de predicación incompleta. O sea, él escribió y ¿qué escribió? Falta algo, ¿no? O sea, el predicado falta, ¿no? O sea, falta, eh, vamos a decir así, el efecto de esa acción. Y en el segundo es un verbo de predicación completa. O sea, el propio verbo ya se paga y se da el vuelto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la acción por completo. Ahora, ¿cómo se come esto de la predicación? ¿Qué vendría siendo la predicación? Bueno, vamos a continuar aquí y vamos a detallar un poco más. ¿Qué es la predicación? El verbo también se llama predicado porque atribuye o predica una acción a una persona o cosa. Cuando la acción se queda completamente en el sujeto, se dice que el verbo es de predicación completa, lo que yo acabo de explicar hace poco en otras palabras, ¿no? Por otro lado, si la acción que expresa el verbo necesita recaer en una persona o cosa para completarse, se dice que el verbo es de predicación incompleta, ¿sí? Como es el caso de perdón, de predicación incompleta, como en el caso de el verbo escribir, ¿no? Entonces, la persona o cosa que se añade al verbo para completar su significado se llama de complemento o paciente de la acción verbal, ¿sí? Vamos a ver, vamos a continuar aquí un poquito más, ¿no? Entonces, los verbos, por tanto, se dividen en dos grupos principales. Después vamos a tener otras subdivisiones, pero vamos a ver los dos grupos principales. Tenemos verbos de predicación completa, que eso quiere decir que no necesitan complemento, ¿sí? Tienen un sentido completo. Algunos ejemplos serían los verbos volar, correr, morir, caminar, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el águila vuela, Pedro murió, la niña camina. Listo. Em, ¿Podríamos agregar otras cosas? Sí, podríamos agregar em, eh, alguna circunstancia, qué sé yo. Em, el niño camina todos los días, ¿no? Tenemos eh, un circunstancial de tiempo, ¿no? Bueno, en fin, podríamos agregar otras cosas, ¿no? Entonces, estos se llaman verbos intransitivos. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienen su predicación completa. No tiene que, em, y son intransitivos, no tiene que trascender, pasar a a otra cosa, a otro lugar, ¿no? Ahora, tenemos el otro grupo que son los verbos de predicación incompleta, ¿sí? Este sería la otra gran división. Entonces, necesitan un complemento para completar su significado. Yo escribí. Bueno, ¿qué escribí? Una carta. Ahí está. Esa es una carta. Es lo que yo utilizo para completar. ¿Sí? María recibió. Bueno, pero ¿qué recibió? Bueno, María recibió un collar. Ese collar fue lo que ella recibió. ¿Ven? Ahí está ese otro complemento o ese objeto em, que me da un sentido completo a la oración. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, esto lo vamos a ver más adelante,
Pero esto que está aquí vendría siendo el complemento directo de la frase o el objeto directo. También depende del autor, como lo queramos llamar, ¿no? Complemento u objeto directo. Que eso sería el equivalente al acusativo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, nosotros queremos llegar hoy es al dativo, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar el acusativo, pero lo que queremos es nosotros llegar al dativo. Entonces, ya yo les había dicho aquí que nosotros tenemos dos grandes divisiones, ¿no? La de predicación completa, la de predicación incompleta, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esos tipos de predicación incompleta, ¿sí? Eh, Vamos a dividirlos en cuatro. Entonces, ya vemos, ¿no? Predicación completa, una división, predicación incompleta, otra división. Dentro de esta de predicación incompleta tenemos cuatro más. Entonces, fíjense bien, tenemos los verbos transitivos directos. ¿M? Transitivos directos. Fíjense bien, aquí transitivo necesita pasar a otro para tener una, eh, un sentido completo. Aquí son intransitivos, no necesitan pasar. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, regresando aquí, tenemos los verbos transitivos directos. Sería la primera subdivisión de la predicación incompleta. Bueno, vamos a ver. Em, Cuando la acción pasa directamente a la persona o cosa sin preposición. ¿Eh? Ojo, aquí voy a hacer una pequeña salvedad. Sin preposición, pero cuando son cosas, porque cuando son personas en español y en castellano, ¿sí? Bueno, vendría siendo lo mismo. Nosotros podemos colocar una preposición cuando es persona, pero repito, eso lo vamos a ver cuando veamos en el acusativo, ¿sí? De manera general, ahora sin preposición, pero ojo, ojo, después voy a explicar a más detalle eso. Pero vamos a verlo así con este ejemplo. Pedro estudió la lección. Pedro estudió la lección. ¿Ven? Sin preposición. ¿Qué estudió Pedro? La lección. Listo. Entonces, em, este complemento directo, se llama objeto directo. ¿Sí? Algunas veces yo lo voy a nombrar como complemento directo, otras como objeto directo. Hay unos autores que dicen de complemento de objeto directo, también como que juntan todo. En fin. em, Ver, abrir, sujetar, agarrar, ¿no? Entonces, yo veo algo, yo abro algo, yo sujeto algo. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la primera subdivisión, verbos transitivos directos. Tenemos los verbos transitivos indirectos. Entonces, fíjense bien. Cuando la acción requiere una preposición para unirse al complemento. O sea, hay algo que tiene que unirlos. Por eso es que no es directo, sino que es indirecto porque necesita un puente, vamos a decirlo así. Entonces, hay un río entre el verbo, entre la acción y el complemento. Ese es el río, ¿cierto? Que van a ser unidos por este puente, que sería la preposición. Por eso es que es indirecto, ¿sí? Entonces, Pedro depende de su padre. ¿Sí? El complemento directo se llama objeto directo o complemento de objeto directo también. Entonces, aquí tengo otros, ¿no? Ejemplos que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Em, Obedecer a algo o a alguien, corresponder a algo o a alguien, confiar en algo o en alguien, depender de alguien o de algo de alguien, ¿sí? Em, Entonces, vamos a ver los ejemplos. Él obedece a sus padres. Ella corresponde a su amor. Yo confío en ti o confío en ti.
Y este proyecto depende de la aprobación del comité. ¿Lo ven? Entonces, para todos tenemos preposiciones. Aquí. Muy bien. Bueno, tenemos también entonces la tercera subdivisión, son verbos transitivos directo e indirecto. O sea, aceptan los dos anteriores, ¿sí? No necesariamente tengo que colocar los dos al mismo tiempo, pero generalmente así lo vemos en el día a día, ¿no? Usando ambos. Entonces, fíjense bien, necesitan dos complementos, uno directo y uno indirecto, ¿sí? Em, bueno, aquí esto es para que suene más natural, pero gramaticalmente, vamos, no sería necesario eso, ¿no? Estos colores también los voy a explicar más abajo, cuando termine de explicar los 6 casos. eh, cada color es específico para un caso, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo le di 500 pesos a Pedro. Estos 500 pesos vendrían siendo el complemento directo y a Pedro el indirecto, ¿sí? Yo le di 500 pesos, ¿sí? También ese le que podría estar sustituyendo a Pedro, ¿no? Entonces, este le lo vamos a considerar como un pronombre de complemento indirecto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y esto lo vamos a ver varias veces aquí en este curso, hay muchas cosas que en español son redundantes y en latín no harían falta, ¿sí? Yo le di 500 pesos a Pedro. Si yo digo, yo di 500 pesos a Pedro, yo di 500 pesos, a veces suena como un poco raro para algunos nativos, ¿no? Porque hace falta ese le ahí. Yo le di 500 pesos a Pedro. Pero si nosotros llevamos esto, por ejemplo, al francés, al italiano, al portugués, este primer complemento y después el otro complemento, o sea, los dos que están ahí en naranja, va a sonar un poco raro, ¿sí? Entonces, bueno, pero para que lo podamos entender un poco, ¿no? Ofrecer, contar, decir, ¿no? Yo le ofrecí un empleo a Luis, ¿sí? Yo les conté una historia a mis hijos, em, yo le dije, em, yo le dije, qué sé yo, la verdad, em, yo le dije la verdad a mi hermano, ¿sí? Entonces ahí tenemos verbos transitivos que necesitan dos complementos, ¿sí? Tanto el directo cuanto el indirecto. Em, y la cuarta serían estos verbos copulativos, ¿sí? Em, o atributo también lo podemos llamar a esto que colocamos después del verbo, ¿sí? No expresan una acción en sí, sino un estado, una cualidad de ese sujeto. Entonces, Pedro es bonito. ¿Cuál es la acción? Ninguna, ¿no? Estamos viendo simplemente la característica, la cualidad de Pedro. Entonces, el complemento aquí se llama atributo o predicado del sujeto, ¿sí? Entonces, ejemplos pueden ser el verbo ser, el verbo estar, el verbo permanecer, en fin. Entonces, ahí tenemos como estas subdivisiones. Vamos a hacer una pequeña recapitulación hasta ahora. Entonces, tenemos aquí arriba lo que es eh, un verbo que tiene dos tipos de predicación. La predicación completa son aquellos que por sí ya se pagan y se han revuelto, ¿sí? Como lo vimos aquí, el pájaro vuela o el águila vuela, listo, ya la acción eh, se expresa por completo, entonces la predicación es completa. Tenemos la predicación incompleta, que la subdividimos en cuatro.
¿sí? ¿Cuáles fueron? Verbos transitivos directos, verbos transitivos indirectos, verbos transitivos tanto directo e indirecto, y por último, el cuarto son verbos copulativos. Ahora, fíjense bien, entrando un poco más a, a lo de los objetos directos o indirectos, ¿sí? Más que todo el indirecto porque es el que vamos a utilizar esa preposición. El régimen verbal es esa preposición que de manera obligatoria el verbo me exige. Entonces, vamos a leer aquí. Eh, Cuando indagamos si tal verbo exige complemento directo, indirecto, o cuando exigiendo objeto indirecto, más específicamente, buscamos saber si la preposición que lo une al objeto debe ser por, con, a, para, etcétera. Estamos tratando de reconocer el régimen del verbo. Entonces, cuando hablamos de régimen verbal o de régimen del verbo, estamos queriendo decir esa preposición que el verbo necesita para conectar ese verbo o esa acción al objeto indirecto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en latín, esta función, y aquí llegamos al meollo del asunto, donde nosotros queríamos llegar, es en latín la función del objeto indirecto se representa mediante el dativo. Y ahí está. Entonces, objeto indirecto vendría siendo el caso dativo, ¿sí? En español, generalmente, el objeto indirecto va precedido de las preposiciones a o para. A o para, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿por qué no digo siempre? ¿Por qué digo generalmente? Bueno, porque ahí cuando lleguemos al acusativo, que va a ser el último caso, vamos a entender por qué no es siempre, ¿eh? Pero vamos a ver, de manera general tenemos un a o un para. Entonces, em, obedezco a mi padre, ¿sí? Le di un libro a Juan, ¿sí? Em, vamos a utilizar este mejor aquí para que lo podamos ver, ¿no? Entonces, fíjense bien. Le di un libro a Juan, ¿sí? ¿Qué di? Un libro. Esto vendría siendo el acusativo azul. Y a Juan vendría siendo el dativo, ¿sí? Que este le vendría siendo el complemento también indirecto, bueno, el pronombre, ¿no? De complemento indirecto, que de alguna manera está sustituyendo a este también complemento indirecto, que sería el dativo. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien, aquí tengo este le, pero ojo, porque no puede ser lo, ¿sí? Entonces, aquí voy a entrar un poquito a los pronombres personales átonos, ¿sí? Em, bueno, vamos a ver aquí. Ver aquí. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Las formas átonas, ¿sí? Mete, nos, os, pueden funcionar como objeto directo o indirecto, ¿sí? Por ejemplo, si digo yo te amo, ahí nosotros no lo vemos tan fácilmente, pero esto es un objeto directo, ¿sí? Yo te obedezco vendría siendo un objeto indirecto. Ah, pero es te y te, yo lo sé, ¿no? Pero el problema surge aquí con lo, que vendría siendo el directo, y le, que vendría siendo el indirecto. Aquí vamos a entrar a un caso un poquito polémico porque no deberían ser intercambiables, ¿sí? Pero
hay algunas excepciones y ya lo vamos a ver, ¿no? Tal vez aquí algunos van a colocar en los comentarios, pero yo siempre lo he dicho así, aquí en mi ciudad lo dicen así, aquí en España o en Perú, o qué sé yo, en los Andes, eh, colombianos o venezolanos, ¿no? Qué sé yo, en algunos lugares puede ser que se use, pero ojo, porque si esto no nos queda claro aquí, y lo llevamos del español al latín, nos vamos a confundir totalmente. Entonces esto tiene que quedar claro ahora para que cuando empecemos a hablar del latín, eh, ya podamos entender eso un poco mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, no quiero decir que cambie su manera de hablar en español, pero sí que sepan en qué están eh, poniendo la acción o cuál es el objeto, si es directo o es indirecto. Entonces, fíjense bien, yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué vi yo? A él, ¿sí? Es una persona, entonces yo lo vi. Mm, Lo correcto es que sea un transitivo directo con el verbo ver. Entonces yo le vi esto aquí, donde dije que muchas personas me pueden caer encima. No, no, pero es que aquí se dice así o yo lo digo así. Ojo, yo coloqué aquí incorrecto porque eso es un leísmo. Pero el leísmo está aceptado por la Real Academia Española. Bueno, lo sé, está muy bien, está aceptado porque ya muchas personas lo dijeron, en fin, y al final la Real Academia Española reunió todo eso, vio que muchas personas lo utilizaban y lo aceptó, pero como un leísmo, ¿sí? ¿Está bien? Pero lo más correcto sería utilizarlo. Ahora, yo le obedezco. Sí está correcto porque el verbo obedecer es un verbo transitivo indirecto. Muy bien. Entonces, ojo, aquí yo lo voy a colocar mejor así. ¿Por qué? Porque en esta tabla lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, fíjense bien. Aquí vamos a ir resumiendo un poquito los pronombres. Aquí estamos aprendiendo también latín, pero español también, por supuesto, ¿no? Em, entonces, fíjense bien. Pronombres personales sujetos. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿no? Ahí los coloqué todos, no coloqué los más clásicos que son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. También incluí ustedes y usted y los femeninos aquí, masculinos, para que cuando veamos los pronombres de objeto directo, pronombres átonos de objeto directo y los pronombres átonos de objeto directo, podamos verlos bien. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Me, te. Aquí no hay problema. El problema empieza a partir de aquí, ¿sí? De la tercera persona del singular, que también me va a incluir usted, a pesar de usted referirse a la segunda persona del singular de manera formal, pero toda su conjugación de verbo y uso de los pronombres va a ser igual a la tercera persona. Entonces, fíjense bien, lo y la sería de objeto directo y le y le, tanto para masculino y femenino, sería de objeto indirecto. Aquí tenemos este le del lado del objeto directo. Es por lo que hablamos ahí arriba del leísmo, ¿sí? Y aquí tenemos el plural, nosotros, vosotros, ustedes y ellos y ellas, nos, os, y aquí es donde empieza también la diferencia, ¿no? Los y las para objeto directo y les en ambos casos para el objeto indirecto. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, esta fue una de las clases más largas de estas primeras 6, ¿sí? Si tienen alguna duda, pregunten ahí en los comentarios y tal vez haga otro video respondiendo o responde directamente ahí en los comentarios. Todo va a depender de cuál sea la duda. Entonces, fíjense bien, para resumir y que quede claro, ¿a dónde llegamos nosotros hoy? Al dativo
¿Y qué es el dativo? El dativo es... El dativo es la función de objeto indirecto en latín, ¿sí? La función de objeto indirecto en latín es el dativo, ¿sí? Y generalmente está acompañada de las preposiciones a y para. Repito con el ejemplo. A, ¿sí? Yo di un libro a alguien. Entonces, yo, vamos a colocar aquí un yo, que yo soy el sujeto. Realizo la acción que es dar. Esa acción tiene un acusativo que vendría siendo el objeto directo, que es un libro, y después tendríamos el dativo, que sería a quién yo di eso, ¿sí? Entonces, yo di un libro. ¿A quién di el libro? A Juan. Entonces, a Juan vendría siendo el dativo, ¿sí? Fíjense bien, hasta ahora no hemos visto nada en latín, solo en español, para que esto quede claro, tengamos las bases sólidas y después comenzar ya con formar nuestras primeras frases y empezar a analizar algunos textos eh, que van a ser gradualmente, ¿no? Un poco más fácil y después un poco más complicados. Entonces, espero que no vayan a rendirse después de esta clase, no vayan a desistir. Nos vemos entonces en la próxima clase donde estaremos hablando del ablativo. Nos vemos.